Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Londres volvió a convertirse en el epicentro del glamour internacional durante una de las noches más esperadas del año. En el majestuoso Claridge's Hotel, donde la elegancia parece suspendida en cada lámpara de cristal, las miradas del mundo se posaron sobre una pareja que nadie había imaginado ver compartiendo escenario, Gökberk Demirci, el actor turco que ha conquistado Hollywood, y Özge Yaz, una de las estrellas más prometedoras de la televisión turca. La velada, organizada en honor a la colaboración entre marcas de moda, cine y arte, reunió a un sinfín de celebridades, desde la supermodelo Rosie Huntington-Whiteley, esposa de Gökberk, hasta el director Guy Ritchie, la cantante Dua Lipa, y varios productores de la industria cinematográfica británica. Sin embargo, lo que parecía una gala más en la agenda del lujo se transformó en un evento histórico cuando el actor turco tomó una decisión que nadie esperaba. A mitad de la noche, mientras la orquesta interpretaba un suave jazz que acariciaba los sentidos, Gökberk Demirci se levantó de su mesa y caminó hacia el centro del salón. Las luces se redujeron, los murmullos se detuvieron y el ambiente adquirió un matiz cinematográfico. Entonces el actor extendió su mano hacia Özge Yaz, quien, sorprendida pero sonriente, aceptó la invitación. A partir de ese instante el aire se llenó de magia. Su danza comenzó con una timidez encantadora, pero pronto se transformó en un espectáculo de perfecta sincronía. Él con la elegancia de un caballero de la vieja escuela, ella con la ligereza de quien domina el escenario sin esfuerzo. Cada movimiento parecía coreografiado por el azar o quizás por una química difícil de ocultar. El público se levantó para aplaudir incluso antes de que la música terminara. Los teléfonos móviles se alzaron, las cámaras capturaron cada giro, cada sonrisa, cada mirada fugaz. En cuestión de minutos, los vídeos comenzaron a circular en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de publicaciones que reproducían el baile desde distintos ángulos. Las cifras fueron asombrosas, más de 3 millones de visualizaciones en pocas horas. Algunos usuarios lo describieron como el encuentro entre Hollywood y la nueva generación de la televisión turca. Otros, más atrevidos, lo bautizaron como la danza de la tensión invisible. Mientras tanto, Özge, consciente del revuelo mediático, decidió responder con elegancia. A través de su representante publicó un breve comunicado que rezaba: la invitación en Londres fue un evento privado que reunió a personalidades del arte y los negocios. Nuestro baile con Gökberk Demirci fue un gesto espontáneo dentro del espíritu de la noche. Pido que no se dé espacio a especulaciones innecesarias. Aunque sus palabras fueron medidas y diplomáticas, el intento por apagar el fuego mediático solo avivó la curiosidad. El silencio de Gökberk, por su parte, ha sido interpretado de múltiples maneras. Para algunos periodistas, su mutismo refleja respeto por su esposa y por Özge; para otros, es la señal de que algo más podría estar gestándose tras bambalinas. Los rumores sobre un posible proyecto cinematográfico conjunto no tardaron en emerger. Se dice que productores británicos y turcos estarían trabajando en una coproducción internacional, y que este baile no fue mera casualidad, sino una suerte de ensayo improvisado para medir su química artística. El contexto lo hace aún más fascinante. Özge Yaz, que recientemente ha ganado notoriedad en el extranjero por su participación en producciones internacionales, representa una nueva ola de talento turco que empieza a abrirse camino en el mercado global. Su presencia en un evento de tal magnitud no fue una coincidencia, sino el resultado de una invitación oficial vinculada con una agencia que busca estrechar lazos entre la industria cinematográfica turca y británica. Durante la gala, los asistentes comentaban fascinados la presencia de la actriz.
Vestida con un elegante vestido negro, sencillo pero de corte impecable, Ozge captó la atención de los fotógrafos incluso antes del famoso baile. Su paso por la alfombra roja fue descrito por algunos críticos de moda como una lección de sofisticación contenida. Goldberg, por su parte, lucía un smoking clásico de corte inglés que reforzaba su imagen de estrella internacional. La conjunción de ambos, bajo las luces de Claridge's, parecía diseñada para permanecer en la memoria colectiva. La prensa turca, al igual que la británica, encontró en esta escena un filón irresistible. Algunos medios hablaron de un encuentro histórico entre dos mundos, otros, más sensacionalistas, se centraron en el posible malestar de Rousi Tintonvitelei al ver circular las imágenes. Sin embargo, ninguna fuente cercana a la modelo ha hecho declaraciones oficiales. Lo que sí está claro es que el momento ha colocado nuevamente a los actores turcos en el radar del cine global. A nivel cultural, este episodio también ha sido interpretado como un símbolo del creciente impacto del arte turco en el extranjero. Los seguidores de Ozge no tardaron en celebrar el suceso con entusiasmo. Está cumpliendo su destino internacional, escribía una fan desde España. Ya es hora de que el talento turco brille en el mundo entero, añadía otro comentario desde México. Los analistas del espectáculo coinciden en que el ascenso de intérpretes como Ozge Yaz o Gökberk Demirci evidencia un fenómeno imparable, la exportación del talento turco hacia el mercado global, donde las plataformas internacionales y los festivales europeos están mostrando un interés creciente por las narrativas provenientes de Estambul y Ankara. Por eso, la danza londinense podría terminar siendo recordada no solo por su estética o por el escándalo, sino por su valor simbólico en la expansión cultural de toda una generación de artistas. Mientras tanto, los vídeos del baile continúan acumulando reproducciones. La espontaneidad del momento, la naturalidad de sus gestos y la complicidad entre ambos siguen fascinando a millones de espectadores que descubren, quizás por primera vez, la elegancia y el magnetismo del talento turco. En el fondo, lo que se vivió en esa gala fue algo más que un número improvisado, fue una metáfora de conexión entre culturas, una danza que unió el cine europeo con la pasión mediterránea. ¿Fue solo un baile o el preludio de una historia más grande? ¿Un instante fugaz o el nacimiento de una alianza artística que podría redefinir el mapa de las producciones internacionales? Desde Keep Up, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Les pareció un gesto de cortesía o notaron una chispa especial entre Gökberk y Ozge? ¿Creen que podrían compartir pantalla en una próxima película? Déjenos su comentario y cuéntenos a quién les gustaría ver en futuros proyectos internacionales. Y recuerden, si disfrutan de este tipo de análisis exclusivos y quieren seguir al tanto de las historias más fascinantes del entretenimiento turco, suscríbanse a nuestro canal Keep Up, activen la campanita, y no olviden darle me gusta a este vídeo. Si desean apoyar nuestro trabajo de manera especial, pueden presionar el botón de unirse para acceder a contenido premium y participar en nuestras encuestas exclusivas. Porque en Keep Up, más que contar noticias, contamos historias que laten, que conectan y que inspiran. Y esta historia, la del baile que unió a Gökberk Demirci y Ozge Yaz bajo las luces de Londres, promete seguir resonando por mucho tiempo en los titulares, en los corazones y en la memoria del espectáculo internacional. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.